delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Vamos a hablar de otro tópico. Hoy vamos a hablar acerca de los límites, pero que los límites traen orden y bendición. El desorden trae cobertura de tinieblas. Si bien hemos hablado de los límites, ahora la pregunta es, ¿no? ¿Por qué los límites me traen bendición? O sea, si tengo límites, los límites, ¿qué traen sobre mi vida? Bendición. Y si yo no respeto los límites, entonces, ¿qué traen sobre mi vida? Entonces, la iglesia en conjunto, en especial el tema es, ¿no? La alabanza debería estar limitada por las cosas que la Biblia nos ha dicho. Judá, ¿no? Y es lógico, pues uno lo piensa, yo lo pienso, digo, sí, en la Biblia no te dice, no tocarás este ritmo o no harás esto, pero sí te da los límites y los parámetros para poderte manejar de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. Entonces, esos límites siempre nos traen bendición. Se traspasan los límites, hermanos, uno se corrompe, nos corrompen, penetran o dejamos que penetren. Entonces, el ministerio de la alabanza, una de las funciones que tiene es delimitar, es parar la corrupción. Por eso la sal era santidad. No permitían que la corrupción entre a la congregación. Entonces, sí hay limitantes, y estas limitantes me traen bendición. En cambio, el desorden trae cobertura de tinieblas. Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a ver esto, ¿ya? Esta palabra es hayá. En el hebreo, que quiere decir acontecer, llegar a ser, caer, venir a ser o convertirse. Desde aquí para un poquito hablar, desde aquí se ha planteado muchas, no sé si decirle teorías, posturas de los teólogos, acerca de hablar de la teoría de la brecha o del salto que se llama, o de la teoría del cataclismo, ¿ya? Porque en el verso 1 dice, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra, y el verso 2 de pronto nos habla y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando estos defensores, especialmente Scofield en su Biblia que tiene él de estudio, habla y dice, no, esta es una brecha. Entonces del verso 1 al verso 2 ocurrió algo, una catástrofe, es donde ahí Satanás se rebeló y desordenó la tierra, y el punto de conflagración fue la tierra. Entonces estos defensores hablan de esta situación. Entonces por eso, hablando de esta palabra, dice estaba, y la palabra es hayá, para entender lo que es la alabanza, dice, no, aconteció, llegó a ser, ¿ya? Otro solamente dice, fue, ¿ya? O se convirtió, pero otros dicen, no es así. Algunos, la segunda teoría que nos habla, porque esto está ahí, son defensores increíbles. Los primeros, por ejemplo, dicen que hubo una creación preadámica. O sea, no solamente estuvo Adán. Alguna vez vamos a hablar de cuántos diluvios hubo en la Biblia. La Biblia nos habla de 3 diluvios que han existido. Entonces, para hablar de esos diluvios, este fue uno de los diluvios que existió. Entonces nos habla de 3 diluvios existentes. Entonces dice, ¿no?, que en esta hubo una creación preadánica y que cayó, y por eso hubo un diluvio en la tierra, ya que sería el segundo diluvio y luego el tercer diluvio que hubo con Noé. Entonces en esa situación pasó que Dios tuvo que reordenar las cosas por el caos existente. Entonces dicen eso. La otra postura dice, no. Dios, así como fue el barro con el alfarero, agarró y formó, no tuvo que estar desordenado. Entonces nosotros somos productos de ese barro, dice. Entonces solamente que hemos sido una creación amorfa, o sea, sin forma, que Dios le dio forma. Entonces por eso dice, no, antes estaba desordenada. Esta palabra desordenada significa tohu, caos, destrucción sin valor o sin forma.
Entonces no puede ser que haya habido esa teoría de la brecha, dice. Entonces antes era algo sin forma y Dios lo formó. Y como era algo vacío, no tenía que habitantes ni nada, lo colocó y sacó las tinieblas. Las tinieblas tampoco es malo, porque las tinieblas es ausencia de luz. Posteriormente, porque hasta este tiempo, dicen ellos, no había pecado, entonces las tinieblas no podía ser malo. En cambio los otros dicen, no, las tinieblas es oscuridad y es maldad, y hablan de esa teoría que se llama la teoría de la brecha. Pero lo que yo quiero ver, el asunto no es que nosotros vayamos y tratemos de identificarnos con cuál estamos, aunque uno tuviera su postura. Lo que yo estoy queriendo hoy hablar es que el desorden trae tinieblas. Ese es el principio que quiero hablar, ¿ya? Cuando hay un desorden, lo que llega a traer la consecuencia, lo que viene a convertirse, no estoy hablando de esta situación que les he explicado, sino les digo, cuando hay un desorden, trae caos, ¿ya? Cuando hay un desorden, se vacían las cosas. Cuando hay un desorden, se destruye, es como un desierto, no adquiere valor, ¿ya? O es algo amorfe, no tiene forma. Entonces eso a Dios no le gusta. Ahora, ya fuera lo uno y lo otro, que no vamos a conversarlo hoy, les dije, lo que estoy queriendo decir es que el desorden siempre va a traer ¿qué cosa? Cobertura de tinieblas. Entonces por eso Dios puso límites, y los límites son para que yo no pase más ahí. Alguien dice, no, pero yo tengo libre albedrío, tengo libertad, cierto, pero mi libertad tiene límites. Así como cuando yo recibo mi pasaporte, que es mi licencia de conducir, me da libertad a conducir el coche que yo quiera, pero las normas de tránsito me limitan en la velocidad. Entonces lo mismo, hay límites. Yo en la alabanza, yo como cristiano, soy libre, puedo hacer lo que quiera, pero Dios me ha puesto límites en mi albedrío. O sea, mi albedrío no es hacer lo que yo quiera, sino mi albedrío sí soy libre, pero tengo limitantes. Entonces, dentro de esos limitantes, cuando yo me salgo de esos limitantes, puede venir un desorden en mi vida. La siguiente palabra que hablaríamos es vacío. Por eso se dice tohu bohu, ya tohu bohu, que significa una laguna mental. Vacío, vanidad, ruina, desperdicio indistinguible, o sea que no se puede distinguir. ¿Por qué viene esta situación? Porque la falta de conocimiento, bohu, la falta de una mente vacía sin Dios, ocasiona que exista ¿qué? Un desorden, ¿ya? Un desorden. Por eso, algo principal y algo que siempre he enfatizado, es que Dios siempre dijo, Jesús dijo, id y haced discípulos. ¿Ya? Y discípulo es alguien conforme a Cristo, conforme a Él, ¿ya? Crecer en sabiduría, en conocimiento a Él. Entonces una mente, una laguna mental, un vacío mental, de verdad pues es un desperdicio. ¿Ya? No se puede lograr conocer la voluntad de Dios. Dios nos dice, no conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces el conocimiento de la verdad siempre nos va a llevar al orden. Ahora, si fuera el caso el uno o el otro, lo que yo quiero decir, el desorden siempre trae problemas y problemas terribles. Entonces, una vez que hay desorden por las lagunas mentales, por el vacío, ¿qué viene? El Hoshek. ¿Qué es el Hoshek? Miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. Por eso Dios nos pide que andemos ordenadamente, no solamente a nivel ministerial, iglesia, en el hogar, en la vida matrimonial, en toda nuestra vida, el orden es importante. Una vez que uno sale del orden de Dios, entonces viene destrucción, viene muerte. Entonces, hermanos, ¿qué resumiríamos hasta ahí? Si caminamos en desorden, si no cumplimos conforme a la palabra del Señor, de repente, o sea, de pronto viene una cobertura de tinieblas. La próxima clase, a medida que avancemos, vamos a avanzar de los distintos tipos de coberturas que hay. Y los distintos tipos de coberturas que hay se reflejan en árboles, ¿ya? Los árboles tipifican cobertura. Por eso Jesús tipifica el árbol del manzano. Él es el que nos cobertura a nosotros. Estamos bajo su sombra. Entonces, de alguna manera, el pastor es un árbol que también da sombra a la iglesia. Entonces, hay varios tipos de árboles que dan sombra. Por ejemplo, cuando Jonás escapó, se puso debajo de una calabacera. Y la calabacera es venenoso, es agrio, y eso le hizo decir muchas cosas. Elías estaba debajo de un enebro, y si viéramos así, trae sombra y consecuencia. Entonces, las coberturas destrozan y destruyen según uno lo acepte, ¿no? Si es en orden o en desorden. Esto habíamos hablado muchas veces.
Hay una forma de decir, ¿no? Al pastor no se le puede decir nada, él tiene la razón, él es el ungido de Dios, él no se equivoca. Este ya es un sistema papal, pues. La infalibilidad papal se ha trasladado a la infalibilidad pastoral. Y el pastor es el que no puede fallar, y no es así, no es así. Nosotros somos seres humanos sujetos a pasiones. Entonces, esa cobertura que puede haber de un pastor en una situación de desorden, ¿qué puede ser sobre la iglesia? Desorden, destrucción, terrible. Entonces lo mismo es en el ministerio de la alabanza. Si el ministerio anda ordenadamente conforme a su palabra, sin lagunas mentales de la palabra, hermanos, ese es un ministerio que trae bendición. Por eso una y otra vez es sostenido, y lo he dicho, que quienes más, aunque no es lo correcto, no quiero ir en ese sentido, pero para enfatizar, quienes más deberían conocer la palabra, si es después del pastor, no sé si el término es correcto, ¿quiénes deberían ser? El ministerio de la alabanza, porque ellos predican, dan la palabra de acuerdo a lo que ellos conocen, sin lagunas mentales. Pero cuando hay cobertura de tinieblas, trae terribles problemas, hermanos, a la congregación, ¿ya? ¿Qué dice? Seguimos diciendo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre, encima, arriba, cobertura de muerte. Entonces la cobertura sí es especial. Estaba en un velorio en Viacha y estuve con un hermano. Entonces hablé con el hermano y me empezó a llorar él. Me dijo, no, he quebrado, pastor. He hecho una inversión de $25,000, me estaba yendo bien, pero quebré, quebré totalmente, me dijo. Estoy ahora, no solamente lo he vendido la movilidad, sino que producto de esta venta todavía sigo debiendo dinero. No sé qué hacer. Entonces, bueno, ¿saben qué? Yo le dije de manera, en broma, le dije, no fue porque yo quería decirlo. Entonces yo le dije, es que quién te lo habrá consagrado, así le dije, no de manera en broma, ¿ya? Para un poquito a callar su tristeza. Y él me dice, tal pastor me lo ha hecho. Ay, pero ¿y cómo lo ha hecho? Le digo, el día que ha venido a consagrar me ha pedido azúcar, arroz y canela. Y no podía creerlo porque él era un presbítero. No podía creerlo. ¿Y cómo lo hizo? Consagró el azúcar, consagró el arroz y consagró. ¿Y dónde se hace eso, hermanos? Eso en la iglesia no se hace, pero fuera sí lo hacen. En tiendas y en todo negocio sí se hace. Pero eso no es consagrar, es pedir abundancia del diablo para que haya comercio y todas esas cosas, si habláramos del azúcar. Entonces, ¿qué cobertura existió? ¿Qué forma de coberturar se le dio? ¿Qué bendición se le dio? ¿Todo por qué? Por lagunas. Y yo le dije, pero ¿cómo has aceptado eso? Tantos años has estado conmigo en el ministerio y has aprendido de mí, le dije. Y él me dice, es que él era pastor, no sabía qué decir. Yo he hablado con mi esposa, dice, le he dicho, pero el pastor nunca nos ha enseñado así. Pero él dijo, no, así debe ser. Y agarró y le puso, dice, azúcar al motor y arroz y canela. Y el auto pues no funcionó después. Entraron en una quiebra. Ahora, no digo que es eso, porque yo empecé la conversación por una bromita entre nosotros, pero salió la situación. Y otras cosas, muchas más que me contaron. Entonces, esas coberturas pueden traernos mucha desolación y muerte. ¿Qué le estoy diciendo? Que Dios me va a pedir muchas cuentas a mí en la cobertura que yo estoy dando a la iglesia. Hemos hablado acerca de la paternidad. La paternidad no es dada, la paternidad no es forzada, la paternidad es algo de amor. Y de pronto los pastores tenemos esa paternidad, pero no estamos diciendo que nos digan papá nada, sino hay una cobertura para guardar, proteger, cuidar, velar. Pero dice la Biblia, ¿no? El aceite cae por la cabeza, desciende por la barba hasta los bordes, pero la lepra también. Y esa cobertura que trae, muerte. Leamos Job 10:22. Por eso al enemigo le gusta confundir la alabanza y que ande en desorden. ¿Qué dice? Tierra de oscuridad. Ahora, bueno, la cita bíblica en realidad es esta. Dice, ¿no? Tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Eso dice Job, cuando habla un poco de su situación, este hombre. Entonces yo un poquito le he sacado el contenido de lo que significa eso. Entonces, ¿qué dice? 3 formas de oscuridad, hermanos. 3 formas de tiniebla. ¿Cuáles son? Tierra de oscuridad, que es Eifá, oscuridad, tinieblas, como que cubriera. Entonces es algo que cubre una oscuridad, pero no solamente cubre, sino es lóbrega, muy oscuro, ¿ya? Como sombra de muerte. Lo tercero es salvamet, que significa al amparo de la muerte y la calamidad. Y lo que acaba es sin orden.
Entonces, cuando no hay orden, 3 tipos de oscuridad bajan como sombra de muerte. Por eso David dice, no, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces son sombras que se ciernen. Y esa luz es luz, hermanos. ¿Pero qué parece? Densas tinieblas. Es luz. Pero es una luz que en vez de alumbrar, es densa oscuridad. O sea, parece hasta contradictorio lo que dice, ¿no? Es una luz que ha opacado totalmente el camino de un hombre. Entonces lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo es que las coberturas son muy importantes, y dentro de las coberturas necesitamos que las coberturas sean hombres temerosos de Dios, sin lagunas mentales, que sepan discernir la palabra correctamente, para que lo amorfe, en este caso lo que no tenga forma, sea puesto en orden. Entonces Dios quiere que las iglesias hoy se ordenen correctamente, ¿ya? Ahora, como dije, ya sea que sea desorden o que se formó, lo importante, ¿qué es lo que quiero decir? Dios ama ¿qué? El orden, ¿ya? Dios ama el orden. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y hemos dicho, pues, la iglesia de Corintios era una iglesia muy carismática, llena de los dones espirituales. Era una iglesia que había profundizado. Cuando Pablo estuvo ahí, esta iglesia creció en los dones. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando el pastor predicaba, uno estaba hablando en lenguas acá, otro estaba allá profetizando, otro estaba haciendo liberación y otro estaba ahí cantando cánticos espirituales. Era un desorden. Había los dones, pero ¿qué pasaba? El orden había traído ¿qué cosa? Oscuridad. Y 3 tipos de oscuridad hasta llegar sombra de muerte. Lo que debía convertirse en una gran bendición de edificación para la iglesia se convirtió en una piedra de tropiezo. Por eso Pablo decía, háganse en orden. Si hay alguien que habla lenguas, hágalo por turno. Calla el primero, el profeta calla, escucha al otro. No puede ser que haya así. Y alguna vez cuando estuvimos en oración aprendimos esto, los tipos de oraciones que existen. En el discipulado hablamos. Hay tipos de oraciones que debemos apoyar al que ora. Porque de pronto decimos, no, por favor, que el hermano Misael nos guíe en una oración. ¿Qué estoy diciendo? Nos guíe. Entonces Misael está orando, Señor, por favor, te pido una bendición especial. Y Juanqui, Señor, mi auto, no te olvides, Padre, el nombre de Jesús está ahí. Se hace un desorden, pues, y peor si habla. Es bueno apoyar, estar en unidad con las personas. Entonces la oración va a ser eso. Vamos a tratar de ver esas situaciones del orden de Dios. Entonces Dios nos ordena en nuestro caminar. ¿Qué dice 1 Corintios 14:33? Traducción lenguaje actual. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Entonces, tiene que haber orden. Entonces, el ministerio tiene que ser ordenado. La vida pastoral tiene que ser ordenado. Los jóvenes tienen que ser ordenados. La iglesia entera tiene que tener un orden. ¿Dónde encontramos el orden? En la Biblia. Pero específicamente ahora en la alabanza encontramos nuestro orden en los límites de alabanza que Dios nos ha dado. Ahí nos ordenamos y caminamos. Luego también hay otras formas que el Señor nos habla acerca de esto, ¿ya? Ahora, la tierra nunca fue creada para ser desordenada, para que esté vacía, sino fue creada para ser habitada con un orden. Aunque muchos dicen no es así o es así, pero como estamos hablando de esta situación, lo vamos a hablar en ese punto específico. Porque así dijo Dios, que creó los cielos. Él es Dios el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Yahvé y no hay otro. Aunque no habla tanto de un cambio de orden en este sentido, de un cataclismo a un orden, pero nos habla, ¿no? Dios no ha creado las cosas desordenadas. Dios siempre tiene un propósito, no es para cualquier cosa. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la iglesia y en la vida. Dios nos ha traído con un orden. La Biblia dice, ¿no? Instruye al niño en su camino. Su camino es el que Dios ya le ha dado el propósito. Y aunque fuera viejo, no se apartará de él. Ese camino que él adopta en la crianza, en su vida, más lo que Dios le ha dado por la educación de sus padres, jamás lo apartará de su camino. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que todo tiene un propósito y estamos en el plan de Dios. No hay un caos establecido. Aunque muchos dicen, no, del caos salió la orden, porque de ahí salió, ¿qué cosa? El nuevo orden mundial. Vamos a hablar así bien a grandes rasgos esto, ¿ya? Pero lo que estamos diciendo es que Dios creó las cosas en orden y todo tiene que ser en orden. Leamos el Salmo 50:23, ¿ya?
El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, honrarle a Dios es algo que debo hacerlo. Hemos sido creados para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz para anunciar el Evangelio. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo honro, sacrifico alabanza, le doy alabanza, pero a Dios ¿qué le gusta? Ordenar ¿qué cosa? El camino. ¿No ve? Ordenar el camino. Y ese, ¿qué le muestra a Dios? La salvación. Hoy la alabanza está desordenada, si se han dado cuenta. Haciendo el estudio hasta donde estamos, hemos visto que la alabanza ha salido, hermanos, de sus límites. Se ha ido a la corrupción, ha adoptado los sistemas mundanos, está adorando al casi becerro y no al becerro verdadero. Ha salido la alabanza. ¿Por qué? Porque aunque estén dando sacrificio y honra de alabanza al Señor, no están siendo ordenados, ¿qué cosa? Su camino. ¿Ya? Entonces Dios quiere ordenar nuestros caminos para mostrarnos la salvación. El Salmo 50:23, en esta palabra de Dios para todos, dice: el que hace una ofrenda de agradecimiento me honra, pero al que vive según mis enseñanzas le daré ¿qué cosa? La salvación. Entonces es el objetivo de los discipulados. El objetivo de los discipulados es mostrarles, enseñarles. Y la enseñanza nos lleva a la salvación. Y el sacrificio que yo hago en la alabanza es conforme a su palabra y a lo que Él nos dice. Entonces, por eso el discipulado es fundamental en nuestras vidas. Es bien fundamental. Veamos esto que alguna vez lo hemos enseñado. El orden de Jesús, aún en la resurrección. Leamos el libro de Juan, el capítulo 20, el versículo 6. ¿Podrían ayudarme, por favor? ¿Sí? 2, 3. Sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar. Yo voy a leer la peshita. Enseguida después de él llegó Simón y entrando a la tumba, miró las telas de lino colocadas allí, pero el sudario que había estado atado en su cabeza no estaba con las telas de lino, sino enrollado y colocado en un lugar aparte. Cuando murió Jesús, según la tradición de los judíos, agarraban y los envolvían en telas de lino, ¿ya? Pero estas telas de lino le ponían especies aromáticas, óleo y mirra, de tal manera que esto se convertía como en un pegamento y los dejaban hasta como momias a los muertos. ¿Para qué? Para que preserven el cuerpo y para que los dejen también inmóviles. Entonces eso hicieron con Jesús. Murió como pobre, pero murió, dicen, tumba de ricos, ¿ya? Le dieron todo. 100 libras, si no me equivoco, de especies aromáticas que le pusieron al Señor Jesucristo, ¿ya? Ahora, lo que estoy diciendo es que cuando resucitó Él, vino Pedro y Juan corriendo. Como Juan era más joven, él corrió y llegó a la tumba y vio los lienzos. Luego entró Pedro y vio los lienzos. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que la Biblia nos refiere a ciertas situaciones. Dice, vio los lienzos puestos. La palabra es keimaí, que significa yacer, estirado, guardado o establecido. Ahora, muchos dicen, las dos cosas que vamos a hablar hoy, ¿ya? Si Jesús fuera un fraude, perdón Señor, si fuera un fraude el Señor, y lo robaron su cuerpo, como dicen, ¿qué deberían hacer con Jesús? Desenrollarlo, ¿no ve? Y como era pegado, este era un trabajo muy difícil. Entonces, ¿qué era preferible? ¿Robárselo con qué? Con los lienzos y todo. Porque si lo sacaban, iban a herir inclusive el cuerpo. Ese era el primer problema. Entonces, o bien el ladrón hizo un desenrollar y tardar el tiempo. No, eso prácticamente quita que el cuerpo de Jesús fue robado. Él resucitó. Ahora, muchos dicen que estas telas, este lienzo quedó tirado. ¿Ya? Por eso dice yacer, estirado. Pero había una característica ahí, en esa primera que vamos a hablar, que no tenía ni mirra, y el olor tenía y eso, pero no había nada, dice, que estuviera descompuesto. Estaba tal como la primera vez agarró para envolverlo. Los segundos dicen que lo dejó en un lugar guardado y establecido. Ahora la pregunta que uno se hace ahí es, ¿quién hizo esto? ¿Jesús al resucitar lo envolvió y lo dejó ahí? Porque la segunda parte dice
Ya, el verso 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Jesús cuando resucitó no fue alguien desordenado. Nosotros no sé si visitaría los cuartos de los jóvenes. No sé, espero que no. Aún de nosotros los mayores tal vez. Pero Jesús fue ordenado. Fue ordenado. Porque desde el principio Él manejó pues el orden. Ahora, si Jesús fue o los ángeles fue, no nos dice la Biblia. Lo que sí nos dice es que lo guardó, lo estableció. Entonces, como les dije, los lienzos se pegaban por los ungüentos colocados en el cuerpo de Jesús, mirra y aloes, pero estaban puestos ahí limpios y ordenados. Dice que antes los lienzos se los quemaba. ¿Por qué? ¿Por qué cree que se los quemaba? Por su olor, porque contaminaba. Y un judío no puede tocar algo muerto. Entonces se quemaba los lienzos. Pero ¿se acuerda cuando Lázaro resucitó? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Desátenlo. Entonces, ¿eso qué era? Romper las reglas de urbanidad que Dios había dado. Porque tocar un lienzo con el cadáver de alguien muerto y putrefacto era contaminarse. Entonces Jesús cuando dijo que desataran a Lázaro, sabía que este hombre que estaba, hemos visto la historia de Lázaro, no sé si se acuerdan, al estado que llegó, lo hemos visto científicamente, como los gusanos y todo había reventado, los gases, etcétera, etcétera. No hemos hecho un estudio. Los lienzos que estaba hecho debía estar también impregnados de la putrefacción. Pero cuando Jesús habló la palabra, la putrefacción salió y recibió un nuevo cuerpo sano, sin ningún problema. Y producto de eso, los lienzos también fueron limpios. Terrible. Por eso que Jesús dijo, desátenle. Nadie se iba a contaminar. Y lo desataron, pues. Entonces, lo mismo con Jesús. ¿Ya? Lo mismo. Ahí estaba, y dice que estaban limpios y ordenados. Ahora uno sigue haciendo la pregunta, ¿quién lo ordenó? ¿Quién lo agarró y lo puso en un lugarcito? ¿Quién? ¿Jesús mismo? Otros dicen que lo sobrenatural de Jesús salió ya de esos lienzos y quedaron así y se aplastaron. Pero la Biblia no habla así, no habla. ¿Ya? Ahora, sigamos yendo a lo demás. Dice la palabra enrollado. La palabra es entulizo, que significa envuelto y enrollado. He tratado un poquito de hacerle la figura. Y aparte, o sea, los lienzos estaban acá y el turbante, bien enrolladito, estaba en otro lugar. Otros siguen diciendo, no, así como estaba, lo sacaron el turbante. Pero no estoy hablando de ese tipo de turbante. Estoy hablando de uno que se ponía en el rostro. Ya de uno que se ponía en el rostro. Este sudario se colocaba en el rostro del difunto y se lo envolvía. Entonces, ahí se lo envolvía. ¿Ya? Porque según la tradición judía dice, no, un hombre no podía mirar, o sea, decían ellos, no se podía confundir con el mundo presente y con el mundo pasado. Entonces había que cerrarle los ojos y envolverle con ese sudario, ¿ya? Para que él fuera llevado a la otra vida, por decir así, decían los judíos. Entonces lo envolvieron hacia Jesús dentro de los ritos que se conocían, ¿ya? Pero cuando él resucitó, alguien agarró ese sudario, lo plegó, lo dobló y lo dejó en un lugar aparte, enrollado. Ahora, sigo preguntando, ¿no? Yo me preguntaba, este es tema nuevo, lo tenemos que anexar a la alabanza porque es el orden a la alabanza. Yo me preguntaba y decía, ¿y quién lo ordenó? ¿Fue Jesús? ¿Ya? Ahora, no nos olvidemos que la Biblia dice en Lucas 24:4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes. Cuando Jesús estaba en el desierto, dice que los ángeles venían y le servían. Entonces, bien Jesús lo ordenó, o bien los ángeles vinieron y lo enrollaron. ¿Se acuerdan el arca del pacto? Hay dos ángeles, ¿verdad?
En la tumba de Jesús hay 2 ángeles. Esos ángeles tienen nombres, ¿ya? Tanto en el arca en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se cumplen los 2 ángeles. Y estos ángeles ordenan las cosas. Lo que Dios quiere hacer, hermanos, en este tiempo es ordenarnos. Quiere ordenar nuestras vidas. Porque Él no la creó en desorden. Él no lo hizo. Y si hubo esta situación, ya sea producto de la conflagración, etcétera, o de algo que no tenía forma, Él lo ordenó. Y el Espíritu de Dios se movía, empollaba y hacía que todo vuelva al orden. Y vino la luz. Por eso un problema bien grande que el enemigo pone en la iglesia, ¿cuál es? El desorden. Y es a veces bien difícil evitarlo, hasta nos cansamos los pastores, ¿no ve? Porque cuando yo voy a Huaricana, hermanos, los jóvenes ya saben dónde sentarse, porque me conocen, ¿no? Ya me ven entrar, dicen ellos, se vienen a sentar adelante, vienen a sentarse, ¿no? Porque cuando yo no estoy, dicen que se sientan atrás, nadie los mueve. Nadie los mueve. Por ejemplo, lo de atrás, dice maternidad. Atrás. ¿No ve? Perdón, hermanos. El orden es algo que afecta, ataca a la iglesia. ¿No ve? Dice, ¿no ve? Maternidad, dice. Afecta a la iglesia. Es por eso que se han dado cuenta ustedes, cuando tenemos reuniones, un culto, la gente tiende a desordenarse. Terminan las reuniones, se salen. Es que el desorden trae problemas. En cambio, el orden trae bendición terrible de Dios. Entonces, el orden establecido nos tiene que ayudar. Si Jesús fue así, ¿cómo no ser nosotros ordenados? En la vida diaria, en el caminar diario. Ahora no estoy hablando de un fanatismo, no sé qué nombre le daría, no exageras en el orden. No, pero nuestra vida tiene que estar ordenada. Ordenada en leer, ordenada en orar, ordenada en nuestra vida. Ahora sé que el trabajo es duro, porque lo que hizo Faraón en Egipto fue endurecer el trabajo de tal manera que el pueblo egipcio no tenía tiempo para hacer su sabbat, ¿ya? Y los presionaba. Sé que el tiempo es así hoy, que es tan duro que a veces no tenemos tiempo, pero la Biblia dice que deberíamos ordenarnos poco a poco. Y ese fue algo que el Señor hizo, ¿ya? Miren, hay cositas bien pequeñas en la Biblia que tal vez se nos han ido, a mí mismo. Y tal vez no hay un comentario, no existe un comentario que nos diga. Pero mire lo que dice Génesis 22:9. En su Biblia no dice como está en la mía, pero vamos a ver la Biblia Kadosh, ¿ya? Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora leamos la Kadosh, que es una Biblia mesiánica, que dice: ellos llegaron al lugar que Elohim le había dicho, y Abraham edificó el altar allí, puso la leña ¿en qué? En orden. Hasta para sacrificar a su hijo, ¿qué hubo? Un orden. Ahora, la cruz no fue un orden, no fue un acontecimiento ordenado. Las profecías no nos hablaban cómo iba a morir Jesús. Jesús dice: mi tiempo ha llegado. Él sabía el tiempo, había un orden establecido. Todas las cosas nos indicaban a un orden, nada fue al azar, nada fue producto de un descuido de Dios. Y cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, ordena la leña. Ahora, no sé, yo me imagino cómo lo ordenaría, ¿no? Ha debido haber una forma de ordenar la leña. Su hijo hasta vio este orden. Con todo este conflicto del corazón, con toda esa situación de que su hijo iba a ser sacrificado, el dolor de su padre, él se dio el tiempo para ordenar, para hacer conforme lo que el Señor quería. Ahora, lógicamente, como les digo, esto no nos dice así la Biblia y nos especifica, pero uno viendo nos entiende. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro: entra, bogá mar adentro, entra más adentro. La Biblia nos enseña a entrar más adentro, no en lo superficial. Y cuando nos habla Ezequiel de los ríos, nos habla los tobillos, etcétera, hasta el nado. O sea, necesitamos entrar a las profundidades para entender estas cosas del Señor. Entonces, una de las cosas que al Señor le agrada es el orden. La palabra compuso es arak, poner en hilera, poner en orden, arreglar, acomodar, alinear,
¿ya? Entonces, ¿qué estaba ordenando Abraham? Su comunión con Dios, ¿ya? Pero ordenado por Dios mismo. Él mismo estaba ordenando, adorando y sirviendo al Señor. No nos olvidemos las citas que hemos hablado, ¿ya? En Éxodo 31:6, que dice: he aquí yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que haga todo lo que te he mandado. Entonces no es hacer como yo quiero, o sea, vuelvo a reiterar, y este tema es avanzado, no es como yo quiero, la iglesia no es como yo quiero. Ahora, ¿necesito saber cómo? Sí, ¿dónde está escrito? En su palabra. Entonces Dios dice, no, yo he puesto en él sabiduría, él es al Joliab, ¿ya? Y es de la tribu de Dan, le he puesto ánimo, sabio de todo corazón, para que él haga lo que yo le he dicho, o sea, como yo te he dicho, él debe hacer. Entonces, ¿qué tenía que hacer? El tabernáculo de reunión, conforme al modelo. El arca del testimonio, conforme al modelo. Porque hemos hablado dos tabernáculos, el celestial y el terrenal. Dos arcas, el celestial y el terrenal. O sea, todo es sombra y figura. Hemos dicho, ¿no ve? ¿Qué más? El propiciatorio que está sobre ella. Y todos los utensilios del tabernáculo. Entonces, esas para sacar el carbón, para agarrar al cordero, todo tenía un orden y un modelo. Era según catálogo, no sé, según especificación concreta de Dios. Nada era en desorden. Entonces, por eso les decía, inclusive hay que martillar. El candelabro con las manzanas era hecho a base de martillo. Yo le he dicho, tienes que martillar. Tiene sus objetivos, porque es. Entonces, todo, verso 8, la mesa, sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, la fuente, su base, los vestidos del servicio, hasta la ropa del sumo sacerdote. Dios le mandó desde el cielo toda esa vestidura para él. Este es el modelo. No me busques un modisto ni una modista en la tierra. Este es el modelo que te voy a dar y lo vas a hacer conforme al modelo. El aceite de la unción, ¿ya? El incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. No puedes salir de los límites, no puedes corromper. Esta es la forma, esta es la manera correcta que se debe hacer, ¿ya? Éxodo 26:30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. No salgas del modelo. Entonces la alabanza también tiene su modelo establecido por Dios. Dios es Dios de orden, ¿ya? El caos es cobertura de tinieblas y aparición de un nuevo orden mundial iniciado en el desorden y anarquismo. Ese es el problema actualmente. Estamos rumbo a un nuevo orden, aunque esto ya ha aparecido en la Primera Guerra Mundial, si no recuerdo, empezaron a hablar de una alianza de las naciones, una liga de las naciones, y luego vino la ONU. Pero hasta ahora se habla de un nuevo orden mundial. Pero este nuevo orden mundial es en base a una copia de lo que Dios siempre ha hecho. Y el enemigo lo ha agarrado, y ese nuevo orden mundial que nos habla Apocalipsis es a través de un nuevo sistema político, una moneda, una economía, etcétera, una unidad, una iglesia única, etcétera, una sola religión en torno a un hombre. Es el anticristo, y ese es el nuevo orden mundial. Pero ese nuevo orden mundial, hermanos, no sale de la nada, sino sale de una iglesia que está en caos y en desorden. Una iglesia que no supo ordenar sus caminos es el que le va a dar la adoración al anticristo. Y ese nuevo orden mundial, hermanos, va a ser terrible. Por las iglesias hoy debemos ordenarnos. Yo sé que a veces es un poco complicado, pero tenemos que ordenarnos. Y los hijos de Dios tenemos que ser, hermanos, hombres maleables, o sea, dispuestos a ser moldeados por Dios, así como el alfarero agarra el barro para lograr y encontrar el objetivo que Dios tiene para nuestras vidas. Porque el anarquismo, el desorden, hermanos, hacer lo que queramos, trae pues ¿qué cosa? El reino del anticristo y el nuevo orden mundial, ¿ya? El nuevo orden mundial se habla desde el punto de vista político, como la Biblia ya lo ha hablado. Entonces hoy las iglesias están haciendo eso, están uniéndose en un nuevo sistema. A ver, seguiremos hablando de esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren, el estar desordenado y vacío trae problemas, hermanos.
Y Dios mismo, usando el Nuevo Testamento, nos habla de qué problemas puede existir. Veamos uno de estos desórdenes que existen. Uno de estos desórdenes. ¿Qué dice? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. La palabra desocupada es vacía, ¿ya? Es vacía. Cuando existen desorden y vacío, lo único que va a hacer siempre es cobertura de tinieblas. Por eso vuelvo a enfatizar y a decir, no podemos salir de los límites de Dios. Si uno sale de los límites de Dios, es desorden y desobediencia. Por más que esté barrida, barridas son sistemas religiosos para mantener limpio un lugar, pero no se puede. Podemos adornar con muchas cosas, con ministerios, podemos hacer una iglesia preciosa, pero si está desocupada de la presencia del Espíritu Santo, hermanos, es una iglesia vacía. Entonces un ministerio igual de alabanza puede barrer bien, limpiar bien, ser un ministerio excelente en la situación de sonido, de excelencia, etc. Y puede adornar preciosamente la manera de ejecutar la alabanza. Pero si está vacía, sin la presencia del Espíritu Santo, es un vacío, hermanos, que trae tinieblas. Pero aplicando a todos nosotros integralmente, todos nosotros necesitamos que nuestra vida siempre esté ocupada. Esta palabra desocupada es bien interesante lo que significa, ¿ya? Ahora, Dios siempre opera milagros en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, ahora, en sus distintas maneras, en sus distintas formas, situaciones, hemos venido pues a los pies de Jesús. Todos nosotros. Algunos, de alguna manera, escogidos para la alabanza. Y otros queriendo, ¿no? Porque muchos quieren estar en el ministerio de alabanza, muchos quieren estar en el coro. Y es ser parte de eso porque es algo bonito que es mostrado ahí, ¿no? Dios, para ser parte de ellos, hizo un milagro en nuestra vida y nos rescató de algo, porque ya sea, hermanos, ya estamos diciendo, ¿no? Con lo que anterior que hemos dicho, ningún extranjero puede ser parte del ministerio, ni en la alabanza, ni en las situaciones del Señor. Eso hemos hablado claramente. Y Dios, por tener un extranjero a Moisés, casi lo mata en el camino, ¿se acuerdan, verdad? Entonces el ministerio tiene que ser con gente que sepa. Pero una de las condicionantes para la gente que ha recibido a Jesús en su corazón, que ha sido libre de ataduras, de opresiones, y que el Señor ha hecho un cambio en su corazón, es que tiene un compromiso de llenar siempre su vida. Por eso la Biblia dice, no, sed llenos del Espíritu Santo. Debe haber un compromiso de llenar constantemente nuestra vida. ¿Constantemente de qué? De la palabra, de su presencia. Cada vez que la palabra nos llena, entendemos más de las situaciones que Dios nos dice. Entonces, nuestro compromiso es mayor. Pero esa palabra desocupada, perdón, todavía no lo encuentro ahorita, lo vamos a ver. Dice, ¿no? Si un recipiente está vacío, no puede estar mucho tiempo. Porque Dios no ha creado nada vacío. ¿Ya? Nosotros somos llenados de amor. Y algunos de alguna manera son llenados de amargura. Pero tenemos un contenido. Hay un contenido en nosotros. ¿Ya? Si no lo llenamos con las cosas de Dios, ¿quién lo llenará? El diablo. Si tú no llenas tu vida de la palabra del Señor, de su presencia, no puedes estar vacío. Aunque puedes tener lagunas mentales, alguien lo va a llenar de otras cosas. Nuestra vida, hermanos, no acepta el vacío. Pues nosotros somos conforme a la imagen del Señor. Y cuando Él viene, su llenura es total en nuestras vidas. Por esa palabra desocupada, ahora sí, ya, nada todavía. Pues una casa desordenada y vacía trae por consecuencia un gran peligro. Pero la palabra desocupada significa vacaciones, ocio, ¿ya? Ocio, libre. Esta vez sí, desocupada, escolazo, que significa tomar vacaciones, estar en descanso, vacío. No podemos darnos vacaciones, no podemos. Alguna vez se ha dicho, me voy a dar una vacación este añito, ya mucho he trabajado. Tal vez puede ser, pero no debe faltar palabra en tu vida. ¿Ya? Esa palabra escolazo es tomar vacaciones,
estar en descanso y vacío. Entonces, si parafraseo esto que dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice que Jesús estaba haciendo milagros y estaba hablando, y entonces apareció y expulsó un espíritu. Y estaban ahí los fariseos, los judíos, los escribas, y sus vidas de ellos estaban ordenadas, estaban adornadas, cumplían la ley meticulosamente, diezmaban hasta el anís, contaban, trataban de cumplir la ley, pero algo estaba vacío en ellos, no tenían la presencia de Jesús. Entonces cuando Él habla en parábola les dice, ¿no? Cuando alguien está así, adornada, vacía, por más que sea un hombre bueno moralmente y quiera hacer rectas las cosas, si su vida está desocupada, si Cristo no vive en él, su situación puede ser terrible. ¿Ya? Puede ser terrible. Entonces, por eso es necesario ocupar. Este desorden, hermanos, este vacío, puede llamar otros 7 espíritus peores que él. Y el estado posterior es peor que el primero. Lógicamente, no estoy hablando de cristianos, porque si bien los espíritus influencian en la vida de los cristianos, no pueden convivir pues con el Espíritu Santo. Pero sí la influencia puede ser mayor y crear ataduras en uno. ¿Ya? Por eso cuando dice Mateo 12:45, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entonces este espíritu va buscando reposo, refrigerio, dice. Eso quiere decir un lugar donde él se sienta cómodo, donde hacen las cosas que él le gusta. Y cuando encontró un lugar, se tuvo un encuentro con el Señor Jesús, la palabra y los hombres que oraron por él lo dejaron vacío, adornado, él no hizo el compromiso de llenarlo con Jesús. Entonces este espíritu salió y no encontró pues, el refrigerio, el sosiego, el de estar bien. Entonces dice, ¿no? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Y cómo está nuestra generación? Está empeorando las cosas, hermanos. Está empeorando terriblemente. Entonces hoy Dios nos está diciendo, ordenen sus vidas, llénenlas. El ministerio de la alabanza y todo tiene que ser ordenado. Pero si yo hablo hoy, no solamente hablo como ministerio, estoy hablando a cada una de nuestras vidas. Ordenarla conforme el Señor dice. ¿Ya? Entonces que el Señor no sea parte de nuestra vida, de nuestro orden, es dejar la casa vacía. ¿Ya? Es dejar la casa vacía. Leamos Mateo 23, 38, 39. ¿Qué dice? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas? Pero ustedes no quisieron. Ahora su casa quedará completamente vacía. Y les digo, no me verán más, sino hasta que digan ustedes, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire, haciendo lo que Dios nos está hablando hoy, porque esto ya es voz de Dios nomás. Si esto bien fue cuando Jesús estaba en Jerusalén, algunos dicen que Jesús fue 7 veces a Jerusalén. Los fue a decir, yo soy Jesús, la esperanza. Pero fariseos y el pueblo judío no le creían, aunque el último día los niños gritaban Hosana, les quisieron hacer callar. No los reconocieron como Jesús, no los reconocieron como Señor. Inclusive dice que Él lloró. Lo que quería hacer era protegerlos. Los rabinos judíos decían, no, que estén bajo las alas del Shekinah, bajo la protección de Dios. Pero cuando Dios amó tanto a esa nación y quiso guardarlos, ellos quisieron. No quisieron. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Es lo mismo para hoy. Dios está diciendo lo mismo en nuestras vidas. Me está diciendo a mí, le está diciendo a usted y al ministerio. Ordena tu vida. Ordena porque está a punto de venir el Señor Jesús. Te he enviado de una u otra manera. Las palabras que estamos hablando en este tiempo, en las lecciones de discipulados, es ordenar tu vida. Los domingos es eso, hermanos. Yo sé que muchos hermanos hasta deben estar, no creo, no es un decir, cansados. Cristo viene, ordenen su vida, ordenen. Esa es nuestra palabra que estamos dando todos los días. Si tú no ordenas tu vida en lo que Dios quiere guardarte, si no lo haces, dice,
tu casa quedará completamente vacía, porque solamente los que ordenaron su vida serán llevados con el Señor. Y luego los que quedaron no tendrán pues eso de llenar de Jesús, como lo hubo anteriormente. Y dice la palabra, ya no me verán más, sino hasta que digan ustedes, bendito el que viene en el nombre. Y eso es en Apocalipsis, cuando todo ojo lo verá. Si ahora yo no lleno mi vida de Él, si ahora yo no permito que Él ordene mi vida, ya no tendré lo que Dios me está ofreciendo, y lo único que esperaré será que Él venga en su segunda venida, pero teniendo que pasar la gran tribulación. Hoy Dios nos está volviendo a decir, ordenen su vida. Jesús dijo en Juan 1:11, a lo suyo vino, los suyos no les recibieron. Entonces, como no los recibieron, pues me voy y me verán otra vez cuando digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Y Filipenses dice, no, todas rodillas se doblará, tanto en la tierra, en el cielo y en lo profundo, pero no se doblarán voluntariamente, sino por la presencia de Dios, caerán delante de Él. En cambio hoy podemos hacerlo voluntariamente delante del Señor Jesús. Entonces el orden es importante. Ahora entiendo mejor los límites que hemos hablado, ¿no? Los límites son importantes. Mateo 23:39. Ahora su casa quedará completamente vacía. Y les digo, no me verán más, sino hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Otra vez. Pero ahora vamos a ver otro tipo de vacío, que quiero que se quede con nosotros. Hoy vamos a acabar un poquito temprano, para irnos tempranito también, o vamos a intentar, ¿ya? Hechos 1:20, por favor, ¿me ayudan? 2, 3. Ahora tiene que cumplirse lo que se dice en el libro de los Salmos, que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. ¿De quién habla esto? De Judas. Judas. Cuando Pedro habló, él habló y dijo, en la palabra dice esto, está escrito en el libro de los Salmos, en su palabra. En el Salmo 69:25 dice, se ha desolado su campamento y nadie habita en sus tiendas. Salmo 109:8, sean pocos sus días y que otro tome su cargo, porque nunca quiso ordenar su vida. Esto es terrible. Si vamos, ¿de quién su casa quedará vacía? ¿Quién tomará su lugar? Judas es el hombre. La palabra lugar, trabajo, oficio es episcopé. ¿Qué significa? Supervisión, visitación para alivio. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Ya? Que nadie vive en ella, que otro haga su trabajo. Él no gozará de la visitación que Dios tendrá para él. Su casa quedará vacía. ¿Por qué? Porque no supo cumplir lo que Dios le dijo en ordenar su vida. Ahora, ¿cuál fue el problema de Judas? ¿Ya? Judas, en la forma griega, Judas es en forma griega y es en el hebreo Judá. Lo hemos aprendido, ¿verdad? Judas es igual que Judá. Y Judá es Yadá, que significa alabanza, dar gracias, glorificar o reconocer quién es Dios. Entonces, en realidad, ¿qué es? ¿Por qué quedó vacía la casa de Judas? O sea, ¿por qué viene esa maldición sobre él? Ya pues saben, hermanos, ¿cómo no van a saber? ¿Por qué? Porque traicionó. Lo traicionó y se vendió. En este caso, ¿qué está siendo traicionada? La verdadera alabanza. ¿Qué está siendo vendido, hermanos? Se está traicionando la alabanza, el dar gracias por dinero. Se está traicionando el glorificar, el reconocer quién es Dios. La alabanza está corrompida. Y Dios dice bien claramente, y eso lo dice Dios, no lo digo yo. Tiene que cumplirse lo que la Biblia dice. Y hay un lugar que en Nehemías, creo, cuando ordena el rey, ¿no? Que su casa se convierte en muladar, porque no habían querido obedecer a Dios, amar a Dios. Y aquí dice, ¿no? Que su casa quede vacía. Y cuando quede vacía, pues tiene problemas de tinieblas, aún de sus 7 espíritus inmundos. Que nadie vive en ella. Y si se acuerdan una lección, vienen los búhos, los chacales, y viene Lilith, que es una entidad femenina terrible, que habla la Biblia.
Los lugares desiertos, si son de bendición cuando andamos con Jesús, porque dice, ¿quién es esta que anda, que sube del desierto? Cuando sabemos vencer, eso es de bendición. Pero cuando el desierto se convierte en un lugar donde tú mueres y te corrompes, es terrible. Y lo más grave, dice, que otro tome su trabajo, su oficio. Él no va a tener la visitación de consuelo, de alivio para su vida. Eso va a quedar. Entonces, prácticamente aquí, ¿de quién estaríamos hablando? De la alabanza. Que otro tome su oficio. No supo hacer correctamente las cosas del Señor. Y este Salmo 109:8 es terrible, hermanos, la maldición de la traición. Nosotros podemos traicionar a la familia, podemos traicionar muchas cosas. La traición no es algo que Dios quiere. Y en este caso, cuando habla de hechos, nos habla de alguien que le traiciona a David. Y él también dice esto. Pero en el caso es profético ¿para quién? Para Judas. Mire, vamos a leer el Salmo 108 desde el 8 hasta el 11. Mire lo que dice. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Terrible la maldición sobre quienes traicionan a Jesús. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene. Esto es terrible. Una situación de tener deudas, de agarrarnos. Y extraños saqueen su trabajo. Verso 12. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad será destruida y en la segunda generación se ha borrado ¿qué cosa? Su nombre. Yo lo escucho siempre decir a David, ¿no? Que mi generación sirve y mis nietos sirvan. Pero la traición ¿qué puede traer? Ser borrada tu generación de hombres que sirven a Dios. Lógicamente esto está en el Antiguo Testamento. Agradecemos que Jesús vino a morir por nosotros los traidores. Agradecemos que Él vino a morir en la cruz del Calvario y que por su sangre preciosa, hermanos, Él nos redimió, Él nos salvó y Él nos rescató. Pero si continuamos en el mismo trajín, nosotros nos acarreamos la maldición sobre nuestras vidas. Necesitamos ser fieles al Señor. Y el ministrar, el ser ministro de alabanza o cualquiera sea el cargo que tú tienes, ¿qué implica? Lealtad. Lealtad. Porque otro principio, ¿qué se llama? Traición. Traición. Necesitamos lealtad. Ahora, muchos en la iglesia pues no tienen lealtad. No tienen lealtad. Ocupan cargos, pero no son leales a su cargo. Ahora, ¿pero por qué? Por lagunas mentales, por falta de instrucción. ¿Y eso qué ha traído sobre ellos? Cobertura de tinieblas. Y vienen problemas sobre sus vidas. Esto a nosotros nos edifica, nos enseña. ¿Cuál fue el motivo de que la casa quede vacía? La traición. Y la traición es la antítesis, lo contrario ¿de qué? De la lealtad, que está ligada ¿a qué? A la fidelidad. Ser fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida. ¿Cuántos hoy están traicionando el Evangelio? Hay una canción que dice, no Judas, no tiene precio tu maldad. ¿Por qué? Porque vendió a Jesús. Nosotros podemos vender, hermanos, el ministerio que Dios nos ha dado. Podemos vender lo que Dios ha pagado en la cruz del Calvario. Necesitamos ser fieles. Ahora, yo entiendo y comprendo que somos carne, somos seres humanos. Y por eso le pedimos a Dios que su fidelidad nos enseñe y nos levante, hermanos. Y podamos agarrarnos. Y les dije una y otra vez, Dios no te exige más. La Biblia dice, sobre poco, ¿qué cosa? Fuiste fiel. O sea, ¿cuánto más te carga? No te carga mucho. No te está poniendo una carga pesada en la que tú puedas llevar. Tenemos responsabilidades. Yo sí tengo una carga, tal vez un poco más de ustedes, pero encima de mí hay otros que tienen más cargas. Pero sobre lo poco que me ha dado, porque es poco, hermano, lo que yo hago en el Señor, ¿qué debo haber en mi vida? Lealtad y fidelidad. Porque de lo contrario, ¿qué es? Traición. Entonces necesitamos que nuestros ministros de alabanza, perdón por decir nuestros, los ministros de alabanza, en su vida les caracterice ¿qué cosa? Lealtad
y fidelidad. Ahora pregunto, tocar en el mundo y tocar en la iglesia, ¿será ser leal y fiel? Pues no entra. ¿No da? Yo sé que no va a gustar a muchos, pero no da, pues. No puede ser, no hay lealtad, no hay fidelidad. Por eso Dios pide que nos ordenemos y que actuemos conforme a sus principios. Entonces muchos estamos traicionando la verdadera alabanza, acarreando maldición. Y lo peor es que otro ocupe nuestro lugar. Y lo más grave es que sea borrada la segunda generación. No, pues lo que nosotros anhelamos es eso. Yo anhelo que mis hijos sirvan al Señor, que estén en su segunda, y si el Señor no viene, en su tercera generación, que sean personas que sirvan al Señor. Pero la traición tiene sus consecuencias. Y Judas es Yadá, alabanza. Que el Señor nos perdone y nos limpie, hermanos, de esto. Yo sé que cada vez que aprendemos una lección nueva, más es la presión de Dios en nuestras vidas. Porque a veces sin esta lección uno no sentía mucho el peso, ¿no? En cambio, pero es bueno, ¿por qué? Porque nos está ordenando los caminos. Entonces la fidelidad y la lealtad debe ser un principio fundamental. Entonces, otra de las situaciones, no podemos concebir en nuestras vidas, ¿qué cosa? Vacío, ocio, vacaciones. No podemos concebir. Tiene que ocupar su presencia el Señor en nuestras vidas, ¿ya? Entonces, la alabanza, la fidelidad, la lealtad a su palabra conforme al modelo original. Vemos qué ocurre, qué pasa cuando estamos en el modelo original. Veamos. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono hacían oír a una voz alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo, ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa del Señor se llenó ¿de qué? De una Noé. El orden trae bendición, hermanos. Ordenémonos en nuestra casa, en nuestra vida, y va a traer bendición. Ordenémonos. Es necesario en estos últimos tiempos. El Salmo 118, 14. Y con esta acabaremos. Mi fortaleza, y le he puesto un poco ya con el Strong, y mi cántico es Yah. Van juntos, fortaleza y cántico. Y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas. A ver, en una casa vacía, ¿qué hay? Vacaciones, holgazanería, y el peligro de que venga, ¿qué cosa? 7 espíritus peores. Y el estado sea terrible. En cambio, en las tiendas de los justos, ¿qué hay? ¿Qué hay? Júbilo. Y después de que hay júbilo, ¿qué hay sobre sus vidas en sus tiendas? La diestra de Yahvé hace proezas. Miren, ahí en esta sí vamos a acabar. La palabra salvación viene del hebreo 34:44. Es Yeshua, Jesús. Entonces la alabanza, ¿qué tiene que contener? El nombre de Jesús. Cuando el mar rojo se abrió, dice que María salió con panderos, y la Biblia dice, ¿no? En Apocalipsis dice, cantaron el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. 2 cánticos, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés es la liberación que Dios hace en nuestras vidas, la salvación. Pero ¿quién es la salvación? Yeshua Mashiach. Él es la salvación. Por eso cuando cantemos, hermanos, el nombre de Jesús, cuando en la alabanza está el nombre de Jesús, es fortaleza para nuestras vidas. Por eso le digo, ¿cómo lleno mi casa entonces? Hablando en esta situación, ¿cómo llenaría mi casa? ¿Cómo llenaría mi vida al caminar, al andar? Alabanza, alabanza, alabanza. Llena tu casa de alabanza, ¿ya? Porque Él es Yeshua. Él es salvación. Ese es su nombre es Jesús.
Y el ángel le dijo, su nombre será Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Cuando en la alabanza está el nombre de Jesús, hay fortaleza en el cántico, hermanos. Hay salvación, hay júbilo, porque vemos qué cosa. La diestra, el poder de Dios sobre nuestras vidas. Por eso la alabanza es algo que es importante, hermanos, que Dios ha puesto en la iglesia. Y lo ha puesto desde el Antiguo Testamento para que nosotros entendamos que la alabanza es fundamental. Pero el orden de Dios, ¿cuál es? Que los que cantan la alabanza y los que son parte del ministerio deben saber la palabra para que esa palabra provoque júbilo en las tiendas, salvación, proezas en la alabanza. Entonces, hermanos, la alabanza es terrible, más cuando lleva ¿qué cosa? El nombre de Jesús. Hay una alabanza que no la cantamos, dice, ¿no? El nombre de Jesús, no sé si se acuerdan, es poder, canta un poquito bajo, ¿no? Pero el nombre de Jesús es poder, hermanos, es salvación. Necesitamos cantar el nombre de Jesús, nuestra fortaleza y nuestro cántico unidos al nombre de Jesús, para nosotros provoca salvación, provoca proezas. Y en las tiendas de los justos, esto es lo que existe. Esto es lo que hay. No hay casas vacías, no hay casas desordenadas. La alabanza para nosotros es muy importante. Tal vez no hay una prédica, pero esa alabanza con el nombre de Jesús, esa alabanza con contenido, sana nuestros corazones, hace que nuestras vidas se levanten. Inclusive hay gente, hermano, que dice, no, bueno, no estoy diciendo, ya puede ser para ellos su rema, o sea, su palabra, pero dicen, ¿no? Esto leía su testimonio, dicen, ¿no? Salían de su casa y le ponían alabanza, ¿ya? Aunque la casa esté vacía, y iban. ¿Por qué? Porque cuando llegaban estaba llena de la presencia de Dios. Dicen ellos, ¿no? Bueno, tendrán sus motivos. Pero en la casa donde yo estoy nunca falta alabanza, ¿ya? No falta alabanza. Debe haber alabanza, porque alabanza al nombre de Jesús hace que la tienda de los justos haya júbilo y hace que la diestra de Yahvé haga proezas. Le animo, hermano, le animo en su celular, donde esté, escuche alabanza, no escuche otra música. No traiga el trono de iniquidad a su vida, traiga el trono de Dios a usted, ¿ya? Nos quedaremos en esto. Lo que Dios quiere que hagamos es que ordenemos nuestras vidas. O bien tenemos cobertura de tinieblas, o tenemos cobertura de salvación. ¿Y esta cobertura de salvación quién es? Yeshua. Ahora hay muchos problemas, ¿no? Porque muchos dicen, no, el verdadero nombre de Dios no es Yeshua, es Yahshua. Yahshua. Ya es Dios salva. Otros dicen es Yeshua. Ahora, este es un problema que alguna vez vamos a tener hasta con el nombre de Jehová, ¿no? Porque dice el nombre de Jesús, no es una mala situación, no debía pronunciarse el nombre de Jesús, sino deberíamos decir Yahshua. Alguna vez tuvimos esos problemas con unos hermanos acá que nos decían, no, yo no voy a cantar Jesús, es Yahshua, ¿ya? Es Yahshua, no Jesús, Jesús está mal. Pero yo hice una pregunta y le hice esta pregunta y le dije, entonces todos los que hemos recibido aquí a Jesús en el corazón, ninguno sería salvo más, porque habríamos recibido mal, ¿verdad? Tendríamos que decir que Yahshua, entra mi corazón. Pero ¿qué hemos dicho? Jesús, entra mi corazón. Y no creo que Dios nos avergüence de esta manera. Ahora son cosas que hay, porque dice Dios va a revelar su nombre verdadero en los últimos tiempos, ¿ya? ¿Cuál será su nombre verdadero? Nosotros usamos el nombre de Yahvé, no tanto de Jehová, porque es una mala transliteración que existe, pero tampoco nos hacemos líos. Pero siempre que nosotros enseñamos, decimos Yahvé, porque es el nombre que por lo menos conocemos en la Biblia que nos clarifica más la situación de todas estas cosas. Pero el nombre de Jesús es poderoso. El nombre de Jesús tiembla en el momento. En el nombre de Jesús hay sanidad. En su nombre encontramos salvación. ¿Cuánto más si no cantamos? Amén. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi